Mirad, la jornada, esta primera parte, antes del testimonio, yo la he titulado así, educar en la familiaridad. Esta expresión, la última palabra de esta expresión, no es mía, sale mucho en los Santos Padres y la utiliza mucho el Papa Francisco, que está muy al tanto de todas las cosas y también de la escuela. Le preocupa la escuela y constantemente nos está lanzando algunas cosas a tener en cuenta. Yo he pensado esta mañana hacer lo siguiente. En primer lugar, dibujar con vosotros unos previos irrenunciables para hablar de esto. En segundo lugar, a vista de dron, ¿qué está pasando en el terreno de juego? Usando una expresión del fútbol, nos puede gustar más o menos ser del Madrid o de otros. Yo soy del Madrid. En tercer lugar, algunos textos que pueden ayudarnos y que son mis textos, si nos pueden ayudar algo en esta reflexión. Algunos criterios que he pensado para que la evangelización familiarice con fundamento, porque hablar de escuela y familia, llevamos esto hablándolo ¿cuánto tiempo? ¿Por qué no funcionan las escuelas de padres? Esta es una pregunta, o sea, la pregunta es ¿por qué no funcionan? Pues esta pregunta no tiene respuesta de momento. Algunos criterios, objetivos de una evangelización familiarizante y, en último lugar, algunas apuestas, y he puesto ahí esa expresión también del Papa Francisco, para primerear, es decir, para priorizar lo que es familiar en nuestras escuelas. Es evidente que en este momento en el que estamos viviendo, que yo creo que es un momento precioso para la escuela también, el tema familia y escuela nos preocupa. Nos preocupa y siempre llegamos a pararnos en el mismo sitio, porque hay algo que todavía, ese botón todavía no le hemos clicado. Vamos a ver si conseguimos esta mañana por lo menos darle una vuelta. Y lo primero que quería hacer era poneros una imagen, un texto y un pequeño vídeo. La imagen es esta. No voy a comentar nada sobre esto. Al final de mi exposición, cuando salgamos al descanso, entenderéis por qué he puesto esto. Valga solo como imagen. Un texto. Solamente voy a leer el primero. Cuantos estamos comprometidos en los diferentes ámbitos de la pastoral, estamos llamados a reconocer y leer estos signos de los tiempos para dar una respuesta sabia y generosa. Palabras del Papa Francisco en el último reunión con educadores en Roma hace un par de años. Y por último, quería que viéramos juntos esto. Now, I had an amazing experience. I was 45 years old. I'd been conducting for 20 years. And I suddenly had a realization. The conductor of an orchestra doesn't make a sound. My picture appears on the front of the CD. But the conductor doesn't make a sound. He depends for his power on his ability to make other people powerful. And that changed everything for me. It was totally life-changing. People in my orchestra came up to me and said, "Ben, what happened?" That's what happened. I realized my job was to awaken possibility in other people. And of course I wanted to know whether I was doing that. And you know how you find out? You look at their eyes. If their eyes are shining, you know you're doing it. You can light up a village with this guy's eyes. Right. So if the eyes are shining, you know you're doing it. If the eyes are not shining, you have to ask the question. And this is the question. Who am I being that my player's eyes are not shining? We can do that with our children too. Who am I being that my children's eyes are not shining? Seguramente nada de lo que yo vaya a compartir esta mañana supera este trocito de vídeo que os acabo de poner. Ahora me surge una pregunta. Los que estamos aquí, directivos, profesores, padres, catequistas, religiosos, religiosas, sacerdotes, ¿cuál ha sido la última vez que hemos mirado a nuestra gente a los ojos? ¿Y qué hemos hecho después de hacer esto? Ayer estaba reunido toda la mañana con directivos de una congregación religiosa muy grande en nuestro país, que tiene muchísimos colegios, con todos los equipos directivos. Qué curioso. Nos cuesta mirar a la cara a la gente. Y a los ojos ya ni os cuento. Y cuando miramos a los ojos de nuestra gente, ¿qué descubrimos? Los que tenemos hijos o hijas, ¿cuántas veces les miramos a los ojos? ¿Y qué vemos cuando miramos? Hay gente que mira a los ojos a los demás para verse reflejado, no para ver al otro, sino para verse a sí mismo reflejado.
Bueno, a mí me parece que esta reflexión es muy potente para nosotros, porque padres y educadores religiosos estamos llamados precisamente a esto, a sacar de todo el mundo el mayor talento posible, descubrir talento y explotar talento. Pero para eso hay que mirar a los ojos. Hago un pequeño paréntesis, de estos haré muchos. Mirad, de las 3 grandes tradiciones monoteístas, yo en mi vida he dado clase de religión, también lo digo, pero me encantaría que en nuestros colegios, al menos los de secundaria, salieran sabiendo esto, solo esto, si fuese esto algo importante. Si sabéis, los judíos, habéis visto cómo rezan en el muro de las lamentaciones, con un tapón, y van recitando los versículos de la Torá una y otra vez, como luego en nuestra tradición cristiana, los monjes, los claustros no son solo para pasear, son para pasear mientras mentalmente se repiten los salmos, hasta que ya no tengo que repetirlo, ya me salen solos. Me salto nuestra tradición. ¿Cómo reza un musulmán? En el suelo, como si tuviera un pie encima. De hecho, la palabra musulmán significa sumiso, con toda la vitalidad que tiene esa corriente religiosa. Hay alguna sura del Corán que así lo dice, ¿no? Tú Alá todo, yo debajo de tu pie. Bueno, recobro nuestra tradición religiosa. ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando se encuentra con la gente? Lo primero que hace Jesús cuando se encuentra con la gente. Lo primero que hace es enderezar a la gente. ¿Os acordáis de la hemorroísa? Primero, ponte derecha. Primero pone a la gente de pie y luego mira a los ojos. Ese texto tan precioso del joven rico. Y le miró con cariño, pero no le dejó de decir lo que tenía que decirle. Esta es nuestra tradición. Esto es en el fondo lo que queremos transmitir a nuestros alumnos y a nuestros hijos. Que tenemos una pasada de Señor Jesús. Que primero endereza y luego te dice, ¿qué quieres conmigo? Pero primero te endereza. El cara a cara del Jesús, del Dios de Jesús. A mí me parece muy potente y tiene que ver con esto. Dios mira cara a cara, no nos quiere ni postrados, ni dándonos golpes, ni todo el día diciendo qué vamos a hacer con esto, no tiene solución. Las familias traen a sus hijos a nuestros colegios, pero en el fondo no les interesa nuestro proyecto, ni el carácter propio, ni el ideario. Eso no es un problema, queridos. Eso es el gran reto que tiene nuestra escuela. Que acaben teniendo a sus hijos en nuestro colegio porque realmente tenemos un proyecto que compartir. Mirad, algunos premios irrenunciables que yo me he dibujado a mí mismo para compartir con vosotros. El primero de ellos, espero que estemos de acuerdo en todos. Si alguien no está de acuerdo en uno, me levante la mano, que estoy dispuesto a quitarlo. Este es fundamental. Igual que no hay creyentes si no se ve cómo vives, tampoco va a haber evangelización en nuestras aulas, casas y comunidades si no hay hombres y mujeres que anuncien el Evangelio. Y ahora yo haría una pregunta que no la voy a hacer, pero cada uno la piense. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala hemos leído el Evangelio al menos una vez en nuestra vida? Al menos una vez. Imaginaos que hiciéramos esta pregunta en nuestras parroquias y en nuestros colegios, en nuestros claustros. ¿Cuántos profesores de nuestros colegios se han leído el Evangelio al menos una vez en su vida? No digamos que el problema es de las familias. Es que esto lo tenemos en casa, queridos. Andamos innovando, todo es innovación. Y la mayor innovación que es esa, no la conocemos. Hay que invertir mucho en esto. Si alguno en la sala no lo ha leído nunca, mirad, tenéis toda la semana que precede la Semana Santa para daros un hartón y leeros al menos Marcos, que es el más corto. 3 o 4 capítulos al día os da para llegar al Domingo de Ramos en condiciones. Poder conocer de dónde viene la historia. En segundo lugar, la evangelización en nuestros ambientes no es un plus. No, lo llevo a un colegio religioso, al diocesano, porque, bueno, la disciplina, los valores siempre son buenos. No. Nosotros tenemos una propuesta global de sentido, porque nuestros centros tienen una misión. Yo trabajé para las Hijas de la Caridad, que creo que aquí en la sala hay, ¿no? Tenéis un colegio aquí en Albacete. Yo trabajé para las Hijas de la Caridad del Norte, cuando se abrió el equipo de titularidad. Y la hermana que me contrató, la hermana María José Blanco, me dijo, solo te voy a pedir una cosa. Que solo queden abiertos los colegios que cumplan la misión para la que fueron abiertos. Los demás, fuera. Cuando yo llegué a esa provincia había 27 colegios. Hoy quedan 12. 15 colegios o se han dado o se han cerrado, porque ya no cumplían la misión para la que fueron abiertos. Esto es muy importante que se lo comuniquemos también a las familias.
¿Usted por qué quiere este colegio para su hijo? Y decirles por qué queremos nosotros a su hijo en nuestro colegio. Ambas dos cosas. En tercer lugar, esta palabra la aprendí este verano en El Salvador, la dijo un sacerdote allí en Santa Tecla. Nosotros estamos hoy aquí no por casualidad, se nos ha convocado. Y cuando una casualidad no es una coincidencia, sino que Dios está dentro de la coincidencia, los centroamericanos lo llaman diosidencia. Dios ha tenido algo que ver con esto. Y yo creo que en nuestros ambientes parroquiales, colegiales, familiares, tenemos que ser, en primer lugar, honestos. Yo estoy donde tengo que estar. Estoy haciendo lo que creo que hay que hacer. Me estoy dejando acompañar. El acompañamiento es una de las grandes ausentes en muchas comunidades eclesiales, porque no tenemos efectivos, porque no sabemos muy bien qué es eso de que alguien me acompañe, porque a lo mejor pensamos que para acompañar hay que ser sacerdote, religioso, religiosa. No. Acompañamiento es otra cosa. Ya no se habla de dirección espiritual, se habla de acompañamiento, que puede ser también pastoral, por supuesto. La nueva evangelización, os decía antes, yo estoy un poco hasta aquí de la palabra innovación, porque todo es innovación en los colegios ahora, todo. Las mamparas de cristal, los proyectores en todos los sitios, el cooperativo, el colaborativo, las destrezas, las rutinas. Yo soy pedagogo de profesión y estoy harto, imagino los profesores hasta dónde estarán. Todos los días tenemos que inventar algo nuevo. Bueno, mira, todo eso está fenomenal, pero la mayor innovación para nosotros en este momento es volver a la fuente, donde está el norte. Y os quiero recordar que en nuestros centros el norte está donde está el sur. Para un cristiano, donde está el sur, ese es el norte. No perdamos de vista esto. Y en nuestros colegios y las familias que traen a sus hijos a nuestros colegios, también hay mucho sur. Mucho sur. El vídeo que hemos visto ahora, solo aparecía un padre. Uno puede pensar, bueno, es un vídeo, estaría trabajando. Bueno, ¿cuánto tenemos en nuestros colegios de esto? No digo en las familias de los chicos, digo en los claustros. ¿Cuánta gente tenemos en los claustros con proyectos de vida a medio hacer, o rotos, o rehechos, o empezando? Pues eso es la vida de la iglesia también, somos la iglesia. Y la iglesia también, la gente se rompe. Ponía aquí algo, no seamos ilusos, lo que no se conoce no se echa de menos. Todos nuestros colegios tienen o un carácter propio, o un ideario diocesanos, o un carisma. Los carismas no se heredan si nadie los vive. Por muchos santos que tengamos por los pasillos de los colegios, eso no evangeliza. Mirar un santo no evangeliza. Evangeliza mucho más que yo te encuentre a ti y vea en ti una persona que efectivamente es de carisma vicenciano, dominicano, lo que sea. O los carismas los contagiamos o de aquí a unos años vamos a pasarlo mal. Porque ¿quién va a contagiar? Os pongo un ejemplo, otro paréntesis. Yo trabajo en la Fundación Educación Católica de Colegios, que acabamos de cumplir 25 años. Esta fundación se creó para que los colegios que los religiosos y religiosas y diocesanos no se podían mantener, no desaparecieron de zonas donde era importante que estuvieran. Tenemos 21 colegios de 15 instituciones religiosas distintos. En este momento somos 1.498 empleados, de los cuales tenemos 2 religiosas. Y una, Maripaz, se jubila en el mes de julio. Seremos 1.496 y una religiosa. Esta es lo que viene. Esto es a lo que estamos llamados a vivir. Bueno, pues esto tiene que ver con esto. Los carismas, curiosamente en los colegios donde ya no hay religiosos, ahora se viven con mucha más profundidad, porque ya no dependen de que haya alguien que vele por el carisma. El carisma ha sido asumido por la gente. El lenguaje pastoral, yo creo que no es un lenguaje parecido a este de aquí abajo. El lenguaje pastoral, os ponía aquí, tiene que tener mucho de testimonio, que luego veremos, que invita a la acción y tiene que ser creativo. A veces decimos, bueno, las parábolas son un vocabulario fenomenal, todo el mundo las entiende. Esto es una mentira como una casa de grande. En Madrid, la parábola del buen pastor. Pues si los chicos no saben lo que es una oveja hasta que no les llevamos a una granja escuela. El que no tiene pueblo, ni eso. Entonces, este tipo de discurso tenemos que empezar a cambiarlo. Las parábolas son potentísimas, pero son parábolas de otro tiempo. Hay que usar parábolas de este tiempo. Y esto hay que hacerlo con las familias también.
Si os pidiera que revisarais toda la liturgia que habéis hecho en los últimos años en los colegios, incluso en las parroquias, de lo que vamos preparando, uno se da cuenta que en los últimos 5 años hemos usado siempre los mismos textos, que son los que conocemos, porque no conocemos la Escritura, no la conocemos, entonces explotamos siempre lo que ya sabemos. Y cuando sale el sacerdote a la homilía, si ha sido, yo qué sé, el joven rico, ni tan siquiera a la homilía, cuando empezamos a contar y se le acercó uno y decimos, ah, sí, lo del joven rico, ya, desconectamos. Claro, eso es lo que nos pasa. A veces esto es lo que nos pasa. Las familias no podemos estar a ver qué se inventa para vivir, compartir y anunciar el Evangelio. A mí me parece que se nos está pidiendo hoy ser lo que somos, sin tener que pedir permiso. Yo no digo que tengamos ahora, sería a lo mejor demasiado decir que estamos perseguidos, pero bueno, en nuestro país, queridos, es una persecución muy sutil. Nos van cerrando aulas, nos van quitando ayudas, nos van diciendo, no, si no tienes más de 15, olvídate. Te quitan los AL, los PTs, bueno, me estás destrozando el colegio. Tenemos una escuela concertada que cobra la mitad por alumno que la pública y todos pagamos los mismos impuestos, que yo sepa. Algo aquí está pasando, podemos llamarlo persecución o lo que queráis, pero sobre esto lo que se nos está pidiendo es que seamos lo que somos. Yo ponía el otro día un ejemplo en mi comité. Si resulta que el dinero del que vive nuestra escuela viene de la misma caja que el que va a la pública o a otras instituciones. Si resulta que el currículum viene del mismo ministerio, que tenemos solo un ministerio de educación, gracias a Dios, aunque luego tengamos 17 leyes educativas o 27 leyes educativas. ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás? Si lo que nos sustenta y lo que enseñamos es exactamente lo mismo, tiene que ver con esto. No lo que hacemos, sino desde dónde hacemos las cosas. Otro previo. Estas 4 cosas que teníais ahí en el esquema. Mirad, solo 2 palabras. La primera, hay un texto de Eloy Leclerc, creo que conocéis bien la figura de San Francisco, sobre todo con este Papa ahora, pues yo ayer le decía a los agustinos, Benedicto XVI era un gran enamorado de San Agustín y lo citaba mucho, habéis tenido mucha suerte, pero los franciscanos tenemos ahora mucha más suerte porque ahora el que manda es San Francisco, ¿vale? Y Eloy Leclerc tiene un librito precioso, Sabiduría de un pobre, que es de la última etapa de la vida de San Francisco. Una etapa difícil, los frailes ya no saben ni quién es San Francisco, son 4.000 que ya no saben ni quién les ha fundado. Es justo antes de quedarse ciego. Y la última página de este libro dice lo siguiente: evangelizar a un hombre es decirle, a ti también te quiere Dios en el Señor. Y no solo decírselo, sino pensarlo realmente. Y no solo pensarlo, sino portarse con este hombre de tal manera que sienta y descubra que hay en él algo de salvado, más grande y más noble de lo que él pensaba, y que se despierte así a una nueva conciencia de sí. Eso es anunciarle la buena nueva. Decir, pensar y portarse. Estas 3 cosas. Decir, pensar y portarse. El secreto de la relación familia-escuela no es si los padres son muy amigos del colegio, si son exalumnos o si no lo son. El secreto es que seamos capaces de provocar en las familias algo distinto, algo distinto. Lo que no puede ser, y aquí yo me echo la bronca a mí mismo, en nuestros colegios, primera reunión de padres, todo el salón de actos lleno, sobre todo con los de infantil, que los padres no sabes qué hacer cuando eres padre de infantil. Y somos capaces de tenerles 1 hora y media sentados con un papel lleno de cosas. Uno de los puntos que me acuerdo yo del colegio de mis hijas. Para el recreo, si traéis un plátano que venga con la vaina cortada porque no se pueden traer cubiertos. Si traen pera, manzana, pelada y metida en un tupper, a ser posible sin jugo para que no manche la mochila. ¿De verdad esto es el objetivo de una reunión con padres en nuestros colegios? ¿No tenemos otra cosa que hacer? Y todavía nos justificamos diciendo, es que como no leen, claro, y si seguimos así no van a leer nada. El que no lea, que se las apañe. Tenemos 1 hora con los padres, ¿de verdad no es 1 hora para decir quiénes somos? ¿Y de dónde hacemos las cosas? ¿Y qué perfil de salida queremos que tengan sus hijos? Para que nadie se lleve a engaño. Todas vuestras instituciones pondréis en el ideario del carácter propio eso famoso de la formación integral. Ese es el momento de decir a los papás y a las mamás y a los abuelos, ¿qué es eso de educar integralmente a los chicos? Que no es una frase hecha. No es una frase hecha. Luego lo retomaré en otro sitio. La segunda,
Fijaos. Noi, fratelli e sorelle, abbiamo l'obbligo di evangelizzare, che non è usare la porta da vicino alla vicina e dire ma Cristo è risorto e vivere la fede e parlare con intesa, con amore, senza voglia di convincere nessuno, ma gratuitamente, e dare gratis quello che Dio gratis ha dato a me. Questo è evangelizzare. Creo que más claro el agua. Y luego aquí, hace un mes, se ha publicado el último informe de la Fundación Santa María sobre los jóvenes en nuestro país. Y es muy curioso porque este informe dice exactamente lo mismo sobre la familia que decía hace 10 años. Y lo mismo que decía hace 20 años sobre la familia. Que el 97% de los jóvenes dicen que lo más importante como institución en su vida es la familia. Teniendo la familia como la tenemos. Claro, uno piensa, claro, estando todo lo demás como está, no me extraña que por lo menos se enganchen aquí. Pero esto tendría que hacernos pensar en algo. Si la familia es el mayor referente, ¿cómo estoy yo influyendo en esa mayor influencia? Aquí os decía, ¿no? Pero si este dato es cierto, ¿qué es? ¿Cómo es posible que las familias estén tan alejadas de la escuela? ¿Cómo es posible que nos cueste cada vez más hacerles partícipes y corresponsables de la educación integral de sus hijos e hijas? ¿Qué ocurre? ¿Qué preocupa a los padres y madres de nuestro alumnado, de nuestros catequizandos? ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Se lo hemos preguntado a los padres? Nos preguntamos los docentes, los educadores, los catequistas, los sacerdotes, los religiosos, ¿qué le preocupa a la gente? O ya con ver lo que tenemos delante sacamos nosotros las consecuencias. Yo creo que tenemos que dedicar tiempo a mirar a la gente. Ahora que llegan estos días de Semana Santa, es muy bonito hacer el recorrido del Evangelio con la mirada de Jesús, ¿no? Que la mirada de Jesús termina con esa triple mirada en la cruz. La mirada hacia abajo, su madre y Juan, la mirada a los lados, estos no saben dónde se han metido, y la mirada para arriba, ¿no? Que sea lo que tú digas. La mirada de Jesús es una pasada, leerla en el Evangelio. Me parece que aquí tenemos que invertir tiempo. Y por último os ponía esto de reenfocar eso de creer. Claro, ¿qué define hoy a un creyente? ¿En qué se puede creer? ¿Para qué sirve creer? ¿O cómo crecer en la fe? Estas son cosas que nos tenemos que plantear. ¿O somos los creyentes de hoy igual que los creyentes de hace 10 años? ¿Cómo estamos diciendo a los chicos que lo de creer puede hacerte muy feliz? Que creer en Jesús es un proyecto de vida no para chicos, ¿eh? El Evangelio no está escrito para los niños, ni para los adolescentes, ni para los jóvenes. Y yo doy clase en la universidad, ni para estos. El Evangelio está escrito para gente adulta, que quiere tener un proyecto de vida en serio. Nosotros a los chicos les hacemos una introducción. Por eso es importantísimo que les llevemos de la mano a nuestros hijos. A la catequesis, a la Eucaristía, a los itinerarios de crecimiento, a la Pascua familiar, conmigo. Porque el responsable de esa criatura soy yo, no es el colegio, no es la parroquia, soy yo, que yo te he metido en estas. Ayer os cuento una cosa que me ha pasado en un colegio nuestro de Madrid enorme. Van a hacer están con los ensayos de la confesión y tal, y me llama la directora y dice, no te puedes creer lo que ha pasado. Bueno, baja a mi despacho y me cuenta que hay una niña de cuarto de primaria, 8 años, que dice que no quiere hacer la comunión. Que lleva 2 años diciendo que no quiere, reventando todas las reuniones, el día del ensayo de la confesión también la lió parda allí, y además ha prometido la niña que el día de la confesión y de la comunión la va a liar. Entonces, claro, todos los padres están pensando, vamos a ver si para mí, que es un día importante para mí, con mis hijos, vamos a tener un lío. Claro, temen que cuando tome la forma la tire, este tipo de cosas. ¿Qué hacemos con esto? Se ha hablado con los padres y los padres dicen que es que tiene que hacer la comunión, que la tiene que hacer. Yo tengo el lunes una reunión con el vicario, porque yo creo que sea el vicario el que hable con los padres. Pues yo podría decir, no hace la comunión, se acabó. Entonces nos la liará parda en el colegio, pero yo creo que esto supera el colegio.
¿Qué significa hoy acompañar a nuestros hijos en la fe? Mis hijas se van a la cama ahora y si no hemos hecho la oración son ellas las que llaman. Oye, que no hemos hecho la oración. Eso no se improvisa, eso hay que trabajarlo. Claro que hay que trabajarlo. Y cuando van a casa de sus abuelos, a sus abuelos les hacen hacer la oración con ellos. Eso es evangelizar de ida y vuelta. Pero para eso hay que estar con los chicos. Y también hablo a los profesores, ¿eh? Yo me imagino a los profesores que tienen la oración de la mañana en nuestros colegios y que no son creyentes. ¿Cómo se hace eso? Que no sienten nada cuando hacen eso. Lee la oración, léela. Y tú mientras estás escribiendo ya el ejercicio en la pizarra. ¿Qué entienden los chicos que es la oración? No hay diferencia entre esto y alguien que en su vida personal hace oración y dedica de su hora de clase lo que haga falta en la oración. A lo mejor ese día ni hace clase, porque en la oración han salido cosas. Claro, cambia mucho la historia. Y eso depende de los que dirigimos las instituciones. A quién tenemos, a quién seleccionamos, a quién queremos. Claro, ahora hay que seleccionar a chicos y chicas jóvenes para trabajar en los colegios que tengan una licenciatura por lo menos, un máster, que sean maestros, que tengan un C2 de inglés, que sepan todo de innovación y también que sean de pastoral. Y luego te hace preguntar, ¿y qué más? Yo ayer les decía a los agustinos, estos jóvenes que tenéis que llevan la pastoral juvenil, que han estado todos los veranos de su vida llevando campamentos, campos de trabajo, pascuas juveniles, ¿estos muchachos han tenido tiempo para estar 3 meses estudiando inglés en Irlanda? ¿Y se lo vamos a pagar diciendo no te puedo contratar porque no sabes inglés? ¿Ese es nuestro gratis, lo has recibido gratis? Pues aquí nos estamos equivocando. Porque un muchacho que tiene experiencia de fe le podemos invitar a que estudie inglés. Pero a alguien que sabe mucho inglés y no tiene experiencia de fe, ¿cuánto tiempo nos va a costar que descubra que el Evangelio es lo mejor que le ha pasado en su vida? No sé si vamos a tener tanto tiempo, ¿eh? Y estas son opciones importantes. Porque a veces esto se atora. A vista de yo he hecho aquí un pequeño análisis. ¿Qué está pasando en el terreno de juego? Y aquí os he puesto algunas cosas. Hay un montón de cosas que son insuficientes. Le doy así no tengo que estar acercándome aquí. Mirad, todos estos tipos de cristianismos están pasados de moda. El nominal, o sea, que de cristiano tienes el nombre. El emocional, lo que toca. Viene el Papa, ala, todo el mundo a la calle, muy emocionante todo. Ahora la Pascua, uno se emociona, llora, se abraza la cruz. Bueno, eso está fenomenal, pero si solo se queda ahí, todo lo que tiene que ver con lo ético. Yo cumplo, luego se me pagará lo que se me ha prometido. A ti nadie te ha prometido nada. Nadie te ha prometido nada. Se te pagará. ¿Qué es eso del pago? No, es que yo voy a misa todos los domingos, a veces entre semana, hago la liturgia de las horas. Muy bien, ¿y estás comprometido por la justicia? No, pues todo lo demás, ¿a dónde te lleva? Que esta es una pregunta que nos tenemos que hacer también nosotros, sobre todo los laicos. ¿Cuál es nuestro compromiso por la justicia? ¿O se puede ser creyente hoy sin estar comprometido por la justicia? Os invito a que leáis, por favor, la carta de Santiago, donde esto está claro como el agua. Dice el presidente, con meridiana claridad, lo dice Santiago, pues eso hay que leerlo y luego intentar vivirlo. Todo lo que tiene que ver con el cristianismo puntual y de masas tiene mucho que ver con el emocional. Como va mucha gente, yo también me apunto. Y luego este último, que es el cristiano sin comunidad. No, yo a la parroquia voy solo a la misa. Y alguna otra cosa, algún funeral, pero yo soy de grupos y no. Y luego yo pretendo que mi hijo vaya a un itinerario de crecimiento en la fe y yo no. ¿Y eso cómo funciona? Mi hijo entenderá que aquí hay algo que es solo para niños o cómo funciona esto. Los adultos ya no tenemos que compartir cómo nos va. Cuando curiosamente las grandes crisis de fe no es cuando tienes 15 años. Esos no tienen fe, no es que tengan crisis de fe, es que no la tienen. Las crisis de fe vienen cuando eres adulto, cuando ya has optado. Las crisis matrimoniales y de vida religiosa y sacerdotal, ¿cuándo vienen? ¿Cuando no lo eres o cuando ya lo eres? Pues esto es exactamente lo mismo. Y teniendo en cuenta esto, fruto de cristianismos insuficientes, hay pastorales insuficientes, que a veces son muy de colegio, de hacer muchas cosas, de cosas puntuales, de cosas muy superficiales. Claro, si invertimos mucho tiempo en hacer muchas cosas, ¿quién acompaña lo que surja de lo que se ha hecho? Nadie. Porque la mejor definición de un coordinador de pastoral de un colegio o de una parroquia es aquel ser humano creyente que siempre vive en un tiempo litúrgico que no toca. Estás en Cuaresma preparando la Pascua, estás en Pascua preparando Pentecostés, estás en Pentecostés preparando el mes de mayo, estás en inicio de curso preparando el Adviento y así sucesivamente. Esto tiene un alto precio al cabo de los años,
Porque llega un momento que preparas para otros algo que tú ya no vives desde hace mucho tiempo. Y eso se nos nota mucho, cuando vivimos de las rentas. Es que yo estudié la teología hace 20 y tantos años en los jesuitas en Barcelona, que yo vivía allí entonces. La teología que yo estudié hace 25 años no vale para hoy. Una parte vale, pero después de aquella teología se ha hecho muchísima otra teología. No se puede vivir de las rentas. Y después de esto, mirad, he puesto estas cosas. Para familias y escuela. Primera invitación, no podemos echar balones fuera. Ni la familia tiene culpa, ni el colegio tiene culpa. Mi padre, que es abogado, cuando la liábamos parda en casa nos llamaba y preguntaba, ¿quién ha sido el causante y quién ha sido el culpable? Porque claro, no es la misma cosa, la pena no era la misma, ¿vale? No echar balones fuera. El colegio tenemos cosas que no logramos cubrir por muchas horas que le echemos a este negocio y la familia tiene muchas cosas que no llega a cubrir. Yo pensaba ayer, estas semanas, con el tema del trabajo, de las mujeres, claro, ¿quién se ocupa de los hijos? Todos queremos trabajar, todos necesitamos trabajar. ¿Quién se ocupa de mis hijos? La escuela. Pues entonces tengo que hacer que la escuela, fiarme de la escuela. Lo que no tiene ningún sentido es que yo te confíe a mis hijos y luego ande poniendo trabas cada cosa que ocurre. No, mire, su hijo tiene que ser diagnosticado, tiene necesidades educativas. No, mi hijo es normal. Eso lo dice usted, yo le voy a llevar a otro sitio. Ya, pero entonces aquí faltamos a la confianza mutua que nos hemos dado desde el primer día. Segunda cosa, sudar la camiseta. Educar no es enseñar. Educar conlleva vida, mucha vida. Yo trabajo en la universidad pública, que es el mejor sitio para evangelizar, mucho mejor que nuestras parroquias y colegios, porque allí hay de todo, y no son niños, son ya muchachos y muchachas que saben más o menos hacia dónde va su vida. Es un sitio fenomenal para evangelizar, porque cuando cuentas algunas cosas de tu vida, y eso nos pasa a todos en el colegio, cuando cortas el rollo de lo curricular y dices, pues el otro día me pasó, tienes a los muchachos con los ojos abiertos así, deseando que no termines de contarlo. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero nosotros andamos con el currículum, las notas, las competencias clave, si todo eso está genial, pero competencias clave os recuerdo que son habilidades y destrezas para traducir en aptitudes. Si no llegamos a este último punto, estamos perdiendo mucho tiempo, mucho tiempo. En tercer lugar os ponía, no estar fuera de juego. ¿Cómo que los padres no nos enteramos de lo que hacen nuestros hijos? Nos entera el que no quiere, porque a veces es muy cómodo. Y es evidente que no todos nos vamos a enterar de todo lo que hacen, viven, whatsappean, llevan, traen, pero cuanto más estemos informados de dónde están y sepamos en qué contexto les tenemos, bueno, el control total no se tiene. Fijaros, un muchachito sale de su casa de su abuela a casa de unos primos y nunca llega. ¿Quién tiene control sobre esto? Es imposible. ¿Quién no ha pensado estos días en sus hijos, viendo lo que ocurre? Todos. Ahora en Madrid, que hay una alerta que están desapareciendo niños en la puerta de los colegios. Pues está todo el mundo con miedo. Y mi hijo que viene a casa solo. No, a partir de hoy ya no. Claro, eso genera mucho miedo. Porque los hijos son lo mejor que tenemos en la vida. Lo mejor. Por los hijos hace uno lo que no harías ni por ti. Que es exactamente la misma dinámica que el Dios de Jesús hace con nosotros. Haría lo indecible por nosotros. Y eso es lo que sentimos los padres y las madres. Os ponía también calentar banquillo. Nuestros hijos a veces nos hacen calentar banquillo. No nos llaman para cosas, no quieren que participemos. Ahora hay un anuncio en la tele que no sé de qué es el anuncio, pero está algo del Día del Padre y le regala algo la hija al padre, un cacharro de lotería. Y el padre entonces le va a dar un beso a la niña y la niña adolescente dice, bueno, no te pases, ¿eh? Una cosa es que te dé un billete de lotería, otra cosa es que vayamos aquí a demostrar que nos queremos. Bueno, yo creo que tenemos que calentar banquillo también para estar. Dejarse la piel en el campo, que es otra expresión muy de fútbol. Nos estamos dejando la piel. Hace poco en la presentación de un libro de una religiosa contemplativa me gustó mucho porque dijo esta mujer, hay una infinita distancia entre darlo todo y darlo casi todo. Y añadió, sobre todo porque cuando damos casi todo, el casi se convierte en el todo.
La pregunta que nos tenemos que hacer los adultos respecto a nuestros educandos, sea nuestros hijos o los hijos de otros, es si lo estamos dando casi todo o todo. Y aquí, con temor a equivocarme, que la generalización es siempre injusta, las generaciones nuevas que están entrando en los colegios son técnicamente muy potentes, pero vitalmente son muy flojas, muy flojas. Como diría San Ignacio, en muchos casos no hay sujeto. Detrás no hay sujeto. Y eso nos tenemos que encargar de eso, porque dentro de 4 días los colegios y nuestras comunidades van a estar en manos de estos. Si no cuidamos el sujeto, ¿qué vamos a tener? Os ponía, correr la banda. La banda se puede correr porque eres un lateral y te toca ir por ahí, o se puede correr porque quizás vas a salir a jugar. Hay que estar en un lado y en el otro lado. ¿Los padres nos ponemos en lugar de los educadores de nuestros hijos? ¿O enseguida que viene una cosa ya nos ponemos azul? No, esto voy a ir a hablar con el tutor porque esto es inadmisible. O al revés, los educadores nos ponemos en lugar de los padres de estos chicos. Os cuento una cosa que ha pasado también en un cole mío. Tenemos las plataformas digitales donde se controla todo, asistencia, notas. Un profesor se deja la plataforma abierta en su clase. Van 2, hacen una fotografía de todas las claves y por la tarde en casa de uno de estos 2 la lían, pero parda, ¿no? Lo siguiente. Cambian las notas, ponen su hijo es un desgraciado, bueno, venga a vernos porque le vamos a echar. Imaginaos los padres leyendo todo esto. Bueno, ese mismo día nos damos cuenta del asunto, el jefe de estudios llama a los padres, al día siguiente viene los 2 chicos de primero de ESO de la misma clase. Viene un matrimonio pidiendo disculpas lo primero y diciendo que por supuesto, que sobre su hijo caiga todo lo que tenga que caer, que eso no es habitual, pero que entienden que hay que cumplir lo que está escrito, el reglamento del régimen interno. Y explican, bueno, de hecho, es que de tu hijo no esperábamos esto, nunca, dice, ni nosotros tampoco, pero estamos aquí para dar la cara, nos habéis llamado, que sea lo que sea, se lo bajó el chico, lloró el pobre muchacho, porque se dio cuenta de la que había liado era loco. Del otro muchacho ese día no tuvimos noticia de los padres, y al día siguiente se presenta el papá, muy bien puesto, con su chaquetita. Llega a la recepción del colegio y le dice a la recepcionista, ¿perdón, el jefe de estudios? Sí, ¿quién pregunta por él? Soy... dígale por favor que baje rapidito, que no tengo tiempo que perder. Esta fue la introducción del papá. Baja el jefe de estudios y antes de decirle hola, le estira la mano al jefe de estudios y le dice, espero que lo que sea que me tenga que comunicar sea importante. Y le dice el jefe de estudios con la mano agarrada, no es importante, es grave, pase. Y en la conversación explica lo que ha pasado, se ha dejado la pantalla abierta y antes de escuchar nada más se levanta el padre y dice, me ha quedado claro que la irresponsabilidad ha sido del profesor que se ha dejado el ordenador abierto, así que de aquí me voy a la inspección, ya veremos a ver cómo termina esto. Esa misma tarde llama la inspectora diciéndonos que tenemos que pedir disculpas al papá. Esto a veces nos pasa. Fijaros, 2 muchachos de la misma clase, con distintas cosas en casa. Claro, si tú tienes este papá o esta mamá o este abuelo, ¿qué pretendes que venga después? ¿Qué pretendemos? Y mirad, para muchos de nuestros muchachos el colegio está siendo determinante porque es el único sitio donde sienten hogar en el colegio. Y eso para mí es evangelizar a un chaval. Que en el colegio se sientan en casa. Nosotros tenemos puesto hace ya años el rincón de la escucha, que tenemos los capellanes que lo hacen, y está siendo una experiencia, sobre todo para secundaria, alucinante. Que los chicos tengan a alguien sobre quien recostarse, sobre quien decir, mire, a mí nadie me entiende, es que no me entiendo ni yo, es que mi padre no está nunca, es que mi madre llega a casa y son todos gritos, es que todo tiene que estar hecho, cuando la culpa o la causa no es de los chicos. Y mirad, estas 2 últimas, el famoso tiki-taka, el mover el balón, el tocar, tenemos que estar cerca de la gente. Yo una de las cosas que repito mucho a mis directivos es hay que querer a la gente. Y querer a la gente es muy complicado. Mi suegro tiene una frase magistral que dice que el mandamiento de amar al prójimo es un mandamiento. ¡Buah! Hay cada prójimo. Claro, esto es el asunto. El mandamiento está fenomenal. Lo que pasa es que ponerlo en práctica no es fácil. Y por último os ponía aquí, en penúltimo lugar, el balón dividido. Un muchacho no está entre la escuela y sus padres. Eso no es verdad.
El muchacho es lo mejor de su casa y en la escuela es lo mejor de nuestra escuela. Hay que hacer ver esto a los papás. Tenemos que conseguir que los padres entiendan esto. Claro, nos preguntamos, ¿por qué a la primera reunión de curso del colegio y de la parroquia vino todo el mundo y a la segunda no vino casi nadie? Hombre, la pregunta no se la hagas a los que no vienen, háztela tú. ¿Qué hiciste en la primera reunión? No, si ya los espantaste, para leer un folio se lo das y que se lo lean. Esta es la historia también. La gente no va a misa los domingos, por múltiples razones. Pero una de estas razones es, uno, porque hay sacerdotes que no se preparan, y eso es insultante para quien va a la celebración. Y dos, porque hay cosas que no cambian nunca. Y estamos celebrando una cosa que no existe, en algunos casos. ¿De qué me está hablando? Uno se pregunta, ¿de qué me está hablando? Mis padres, por ejemplo, no van a mi parroquia ya varios años. Porque yo, de hecho, no les encontraba a la salida de su misa. Ya le pregunto, digo, ¿ya no vais a misa a 11:30? Y mi padre fue clarísimo. Estoy harto de que se rían de mí. Estamos viendo la calle Goya a los concepcionistas. Porque hay un señor que celebra, que se le entiende, que es agradable la celebración y que me sirve para vivir. Pues eso es lo que pasa. Hoy la gente se busca su comunidad cristiana, no la que te toca. Si la que te toca tienes mala suerte y no te dice nada, ¿por qué no te vas a ir a otra? ¿Quién ha dicho que esto no se puede hacer? Lo que tenemos que hacer es intentar que todas las comunidades haya hueco para todos, que esto es un gran reto en nuestra iglesia. Y por último, tener técnica y táctica. Un partido de fútbol puede parecernos una charanga de calle. Bajamos, hacemos 2 equipos y ala. No, detrás de un partido de fútbol hay mucha táctica. Los papás y los profesores nos estamos formando para esta generación que tenemos en las aulas, o nos vale lo que ya hacíamos antes. Yo tengo un compañero en la Universidad de Alcalá que da historia de la pedagogía, y a la chiquilla que se sienta siempre en la primera fila le dice, guapina, este es asturiano, guapina, ven para acá. Y tiene un proyector de opacos, ¿os acordáis de ese aparato? Y pasa proyección de opacos. Yo siempre me río con él, digo, eres el profesor ideal para historia de la pedagogía, porque te remontas a los inicios de la humanidad con el proyector de opacos. No ha cambiado en su vida el material que utiliza. Es un señor mayor. Bueno, pues está eso también existe. Y mirad, quería recordaros este texto de la Gravísimos Educaciones, que es el documento de la Iglesia más contundente sobre la razón de ser de nuestra escuela. Es del año 65, o sea, súper moderno. Y la mitad de este documento no lo ha leído, bueno, la mitad de este documento no. Este documento no lo cita casi nadie. Y este número en particular, en nuestro país, nadie. La Iglesia ofrece su servicio educativo fundamentalmente a 3 tipos de chavales: desprovistos de bienes de fortuna, sin afecto y sin ayuda de los suyos, y alejados del don de la fe. Esto tendríamos que tenerlo grabado aquí, en el prefrontal. Yo doy clases de neurociencia, por eso aquí, grabado aquí. Porque esta es la razón por la que tenemos los colegios abiertos. No si hay religiosas o religiosos, si el obispado tiene dinero para mantener el diocesano, si tenemos alumnos o no los tenemos, no. La razón es esta. ¿En los colegios vuestros y en vuestras comunidades eclesiales tenéis de esto? ¿Sí o no? Esta es la razón por la cual tenemos colegios abiertos. No la única, pero esta es la fundamental. Si esto no existiera, la Iglesia estaría en otro sitio y no sería la escuela, precisamente. Dicho esto, mirad, a mí me parece que la relación familia-escuela tendría que potenciar entre los chicos y chicas estas 4 cosas. Conocer lo que estamos presentándoles, hacer que eso sea respetado, porque es potente, que de lo respetado se convierta en un estilo de hacer las cosas, y que ese estilo de hacer las cosas pase a la corriente sanguínea de manera que sea mi vida la que hable a los chicos. En los colegios y en nuestras comunidades eclesiales se nota muchísimo quien habla porque vive y quien habla porque es un profesional de hablar en público. Un buen predicador no es el que habla bien en público, sino el que cumple estas 4 cosas antes de hablar. Y estos son los 4 pasos de la lectio divina. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué dice de mí este texto? ¿Y qué de lo que dice, me dice y dice de mí puedo yo compartir con el resto? Claro, el mal predicador pasa de lo que dice el texto y qué les voy a contar a todos estos. Esta es la mala homilía, que se convierte casi siempre en una bronca. O en tenéis que hacer,
pero ¿quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Si el Evangelio lo ha dicho claro, no lo repitas. Entonces, este ejercicio nos es obligado a los creyentes a hacerlo. Y estoy hablando sobre todo a los laicos, que a veces leemos el Evangelio y lo de antes. La bienaventuranza, sí, los pobres, los que lloran, los de la paz y todo eso. Bueno, muy bien, a otra cosa. Claro, es que la cosa tiene mucha más hondura y profundidad, como dice Pablo. Y mirad, cumpliendo con esto, yo he seleccionado, me parece que son 4 textos muy míos, por si os interesa, por si alguno coincidimos. El primero es este, de Juan 15. El texto viene de decir: amaos los unos a los otros, y este texto dice cosas brutales, siendo tan cortito. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros. 1, yo os he elegido a vosotros. En segundo lugar, no os he elegido para nada, os he elegido para que vayáis. Segunda cosa. Y no solo para que vayáis, sino para que deis fruto. Tercera cosa. Y no solo para que deis fruto, sino para que vuestro fruto se note y dure en el tiempo. A mí este texto de Juan me parece potentísimo, porque en la escuela se plantan cosas. Senador Pallero, que es un pedagogo español ya muy mayor, un tipo extraordinario, cuenta que cuando una de nuestras hijas o nuestros hijos nos dicen: quiero ir a pasar el fin de semana con mis amigas, con mi amiga a su casa, toda esa semana los padres utilizamos eso para amenazar. Claro, la dejas ir, conoces a los otros padres, bueno. Y entonces el lunes cena la primera prueba, segundo plato de la cena, pescado. Joder, mamá, no quiero pescado. Y le dicen: mira, o te comes el pescado o el lunes no vas a ningún lado. Se come el pescado. El martes la habitación hecha un desastre. Ordenas la habitación o el viernes no te... Así estamos toda la semana, amenazando. Y cuando llega el viernes ya con la maleta puesta allí, no les decimos que seas feliz. Les decimos: pórtate bien, pórtate bien. Y estamos todo el fin de semana pensando: la van a liar, es que la estoy viendo. Y el domingo, cuando nos la traen a casa, lo primero que les preguntamos a nuestros hijos no es: ¿has sido feliz? Mirar a los ojos otra vez y ¿has sido feliz? Sino les preguntamos: ¿te has portado bien? Y entonces los padres de la otra criatura te dicen: bueno, ¿qué hija tienes? Come de todo, se hace la cama, súper educada, súper ordenada, y por dentro estás diciendo: pero será capulla, si en casa esto no lo hace nunca. Y dice Senador Pallero: ese es el éxito de la educación. En casa, en la parroquia y en clase no se van a portar bien nunca, porque somos sus grandes competidores. El secreto es que lo plantado dé fruto cuando no esté yo delante. Ese es el secreto de evangelizar. Que luego eso salga a flote, y eso suele ser así. Suele ser así. Le sacamos de excursión un día, vamos a un museo y te dice todo el mundo en el museo: qué grupo, qué bien se portan. Claro que sí. Y luego piensas: pues en clase no es así. Claro, porque es allí donde hay que demostrarlo. Primero. En segundo lugar, este que ya lo puse al principio. Este texto me parece muy potente. Sabéis que ahora, hace poquito, se ha descubierto en Tierra Santa todas las grandes piscinas donde se metía la sal. María Magdalena era de un pueblecito Magdala, que estaba a la orilla del lago. Claro, el pescado que se sacaba del lago había que meterlo en algún lado. Pues estamos sacando la tierra ahora de esos contenedores, de grandísimos contenedores de sal. No solamente ser salaos, no, es la sal mantiene fresco una cosa. Ser sal y luz es iluminar y mantener fresco algo que se te ha regalado, que es el Evangelio. En tercer lugar os he puesto aquí este, que es Mateo 25, perdonad. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos. Este es el secreto del asunto. Cumplimos esto en nuestras tareas como educadores, los que estamos aquí, cada vez que hicimos una cosa con uno de estos. Y en último lugar os había puesto final del Evangelio de Mateo, las últimas líneas. Id, yo estaré con vosotros. ¿Cuántas veces esto se nos olvida? ¿Cuántas veces esto se nos olvida? Aquí tenéis estos 4 textos. A mí me han ayudado mucho a vivir la fe, mucho. Porque he descubierto mucha gente que vive o que ha vivido y que ha vivido desde aquí. Y esta es la pregunta que quería dejaros ahora. ¿Qué sabéis de Dios que no os hayan contado? Miradme a mí. ¿Qué sabéis de Dios que no os hayan contado? Esta es una pregunta para hacer un mes de ejercicios ignacianos, ¿eh? Y no lo digo en broma.
Porque muchas cosas de las que sabemos de Dios las hemos encontrado en el libro de religión, en la catequesis, me la ha contado mi abuela, mi padre, mi madre, todos a la vez, el sacerdote de mi parroquia, el religioso, la religiosa, la hermana. Pero ¿qué sé yo de Dios que no me hayan contado? Os invito a hacer este ejercicio. Pues este ejercicio es difícil de hacer, ¿eh? Porque aquí de lo que estamos hablando es de qué nos ha quedado a nosotros. Yo de Dios sé. Yo esta pregunta la hago cuando hago selección de personal. Y la última vez que he hecho esta pregunta hace 2 semanas a un muchacho, me sorprendió mucho su respuesta. No fue exactamente esta pregunta. Le pregunté al muchacho, ¿tú cómo ves a Dios? Y el muchacho me respondió, para mí Dios es un abrazo calentito. Qué bonito, qué bonito. Un muchacho de 25 años. Para mí Dios es un abrazo calentito. ¿Os acordáis la última vez que habéis dado un abrazo a alguien? De esos abrazos que no quieres que te suelten. Pues para mucha gente Dios es así. Tenemos que conseguir eso de nuestros hijos. Tenemos que conseguir eso de nuestros hijos. Algunos criterios. Para ir terminando, que si no Elvira me va a mirar mal. ¿Estáis cansados? Ya se nos ha pasado casi 1 hora. Criterios para una evangelización que familiarice con fundamento. La primera, tenemos que ayudarnos todos a diferenciar misión y tareas. La misión es una, las tareas son infinitas. Pero no perdamos de vista cuál es la misión. Anunciar el Evangelio. Anunciar un Evangelio que para algunos de nosotros es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Lo mejor. Hace más de 10 años tuve la oportunidad de conocer a las dominicas de la Anunciata y a una hermana suya concreto que estaba en el gobierno general me invitó a mi mujer y a mí a ir a Guatemala. Y fuimos 2 meses, a Guatemala y a El Salvador, la primera vez que fuimos los dos. Y la primera noche en esa comunidad religiosa, las hermanas habían preparado una oración sencillísima. Y mi mujer, que no es de parroquia, es creyente, pero no es de parroquia, nunca ha tenido su grupo juvenil, pues hizo los sacramentos, vamos a misa, pero no es una mujer de... En mitad de la oración se puso a llorar como una magdalena. Y yo pensé para mí, estos 2 meses que vamos a pasar aquí ya han merecido la pena por esto. Mi mujer sintió por primera vez en su vida lo que era que alguien rezara por ti sin conocerte. Sin conocerte. Y de esa manera tan suave y tan natural. Desde entonces estamos ligados a estas mujeres hasta que termine la vida, por supuesto. Ha sido una de las cosas mejores que nos han pasado. Mejores. Porque vimos al Dios ahí, cerca. Mi mujer que puede ser dudar de algunas cosas, qué bonito. Ya no tengo duda. Es que lo he tocado. Es que están aquí. Segundo criterio. Saber corresponsabilizar educación en la escuela y en casa. O esto nos lo tomamos en serio o todo lo que plantamos queda pisoteado nada más salir del colegio o de la parroquia. Esto es como un niño de infantil que saben que no pueden llevar ni chupete ni dodotis al colegio y nada más salir del colegio le sientan en la silla y le plantan el chupete. Pues hemos tirado por la borda 6 horas de clase. Ya está. Esto no es que sea bueno o malo, es que somos tontos. Porque para esto no le traiga. Exactamente lo mismo con esto. Tenemos que ser corresponsables y cada uno tenemos un lugar distinto. Ser competentes espiritualmente. ¿Qué será esto? De esto se habla mucho y luego en las escuelas no lo trabajamos. Ni tan siquiera en las parroquias, ¿eh? De esto se habla poco en las parroquias. ¿Qué es ser competente en el espíritu? Del Señor Jesús, no de otra cosa. Luego os digo algo sobre esto. Ser capaces verdaderamente de educar de modo integral. Las 5 grandes dimensiones del ser humano son la biología, las relaciones, lo emocional, lo intelectual y lo espiritual. Un muchacho que no crece equilibradamente en estas 5 cosas en nuestras escuelas y comunidades es un muchacho desequilibrado. Será muy potente intelectualmente, pero si no sabe relacionarse con los otros, será muy potente en la oración, pero si no sabe luego estudiar, tenemos que ayudar a la gente a que esto vaya de la mano y esto no es fácil. Ser y sentirnos parte viva de la Iglesia. Y aquí los laicos tenemos todavía mucho trecho por andar, porque a veces estamos esperando que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Si ya nos lo han dicho. Si todos los que estamos en esta sala somos sacerdotes, reyes y profetas, no se puede ser más en el pueblo de Dios. No se puede ser más. ¿Qué más queremos? Por lo menos ahondar en lo que ya somos.
Hacer que el Evangelio sea la medida de las cosas. A veces andamos buscando un documento que nos salve de una situación. Ahora, por ejemplo, estamos en los colegios, a lo mejor en los vuestros no, y en las parroquias vuestras no, en los míos sí, con problemas, con situaciones en torno a la identidad de género. Que se te presenta una niña en el despacho y te dice que es chico. O al revés, un chico que quiere ser chica. Vale, antes de montar la marimorena, ¿qué es lo que hay que poner al centro? A las personas, ¿no? Eso dice el Evangelio. Pues vayamos al Evangelio. ¿Qué es lo que hay que poner en el centro? ¿La persona? Pues la persona en el centro. Luego ya veremos a ver cómo hacemos estas cosas. Y a veces esta no es la primera norma que cogemos. Saber diferenciar lo transversal de lo vertebral. Me da rabia que en los colegios, en muchos colegios, se ponga en el ideario, en el carácter propio, la pastoral es una transversal en el colegio. No, la pastoral es una vertebral, porque si no hay evangelización en el colegio, no es nuestro colegio, será otra cosa, será una academia, será un plus. Nuestros colegios no es un plus la pastoral. La evangelización, que hay que usar más la palabra evangelización que pastoral. La pastoral es una parte chiquitita de la evangelización. La evangelización es mucho más potente. Es lo vertebral. Porque claro, luego ves algunas opciones, acciones y decisiones y dices, pues no es lo vertebral. Es evidente que no lo es. Otro criterio que os ponía aquí, ser conscientes de que nos jugamos casi todo en el estilo de evangelización que ponemos en marcha. No es lo mismo evangelizar de una manera que de otra. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Qué hemos hecho en los colegios esta Cuaresma? Hemos celebrado a lo grande el miércoles de ceniza y ahí se nos ha quedado en casi todos los colegios toda la Cuaresma y una celebración penitencial. Y pensamos que habremos hecho una cosa del otro mundo. Esto ya lo hacía yo cuando iba al colegio y tengo 45. ¿De verdad no tenemos otra cosa que hacer con los chicos? ¿No tenemos nada que hile y que acompañar procesos que van surgiendo? Tener claro que el método y el estilo deben cuidarse al mismo tiempo. Mirad, os decía antes en broma y en serio. En los colegios, sobre todo en los colegios, nos entra la innovación por todos los lados. Tenemos aparatos por todos los sitios, estamos haciendo de todo para intentar que el colegio esté a la última. Que no lo vamos a lograr nunca, porque a la última, ¿quién está a la última? Yo recuerdo hace 10 años que viajé a Finlandia, pues se casó una amiga nuestra con un finlandés y yo aproveché todo el mes para ver todos los colegios que pude, que estaban ya muy de moda hace 10 años, ahora ya son la leche. Una cultura que no tiene nada que ver con nosotros, nada que ver con nosotros, son seres humanos, es lo único que nos une a estos. Estos no ven, nunca se hace de noche, vive todo el mundo apartado de todo el mundo, o sea, lo contrario a nosotros. Y ya entonces, hace 10 años, no existían las pizarras digitales, que nos hemos estado partiendo la cara con las editoriales para que nos las regalaran. Ya entonces había tablets y unos televisores de 90 pulgadas táctiles. ¿Cuándo vamos a tener nosotros un televisor de 90 pulgadas en cada clase? Pues a lo mejor dentro de 20 años. Este es el método. Pero como no cuidemos al mismo tiempo el estilo se nos va por la ventana. Y el estilo no se aprende en una charla. El estilo de vuestras casas no se aprende en una charla. O se contagia o se acaba diluyendo en todo lo demás. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En penúltimo lugar, saber reconocernos siempre en camino casi al principio. Los que llevamos ya muchos años dando clase pensamos que sabemos todo. Y luego te das cuenta que estamos empezando casi siempre, porque ellos saben más. Los que somos papás y los que han sido papás antes y lo serán después, cuando tienes el primero aprendes mucho. Cuando llega el segundo aprenden más y cuando llega el tercero, ese tercero aprende de los anteriores porque estás hasta el guano ya de los dos anteriores. Esta es la historia. Quiero decir, siempre como si estuviéramos al principio. Y en último lugar os ponía, en penúltimo lugar, tener algo claro. Sin creyentes nuestra escuela no sirve. Y este no sirve tiene dos lecturas, como veis. No sirve a nadie y no sirve. No sirve. Ahora hay que ver qué tenemos en la escuela. Estamos echando la culpa a las familias de que están muy secularizadas. ¿Y los claustros? ¿Cómo pretendo evangelizar a alguien si no estoy evangelizado yo? A veces, a veces. Y en último lugar os ponía, no olvidar nunca que nuestras comunidades religiosas, parroquiales y los colegios no son nuestros, son del Señor. A veces cuando vas a alguna charla de pastoral juvenil vocacional y encuentras a tantas instituciones religiosas que no tienen vocaciones, fijaros, ni la Compañía de Jesús en toda Europa, ni un novicio, la Compañía de Jesús.
y encuentras a gente que te dice, ¿qué habremos hecho mal? Que no tenemos vocaciones. Esta no es la pregunta. La pregunta es qué nos está pidiendo el Señor en este momento. Y desde luego lo que nos está pidiendo no es vocaciones religiosas, está pidiendo otra cosa. Pero habrá que escuchar al Señor. Si las vocaciones no llegan, no es problema mío, son del Señor, no son un don del Señor. Pues que el Señor trabaje. Pero es que el Señor nos está pidiendo otras cosas y hay que escuchar al Señor. Todo el tema del discernimiento es fundamental en el trabajo, familia y escuela. El verbo discernir, muchas familias no saben ni cómo se conjuga. Ni cómo se conjuga. Y es necesario que ayudemos a las familias a usarlo. Mirad, una de las cosas que creo que tenemos que provocar, y voy terminando, es el compromiso por la justicia. En el texto del buen samaritano, antes os decía que es ser competente espiritualmente. Para mí ser competente espiritualmente es ser buen samaritano. Y ahora lo explico en un minuto. Hoy, si vais a la librería diocesana, habrá unos tochazos así para explicar la competencia espiritual. Vais al Evangelio y en 5 versículos tenéis resuelto el asunto. No hace falta gastarse 25 euros en un libro. Yo hice la tesis doctoral sobre 2 mártires del Salvador, que son Óscar Romero e Ignacio Ellacuría. Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, Ignacio Ellacuría, jesuita de la UCA. Y mirad, Ignacio Ellacuría hizo su tesis a la vez sobre este texto del buen samaritano, y él decía, el buen samaritano la primera cosa que hace es hacerse cargo de lo que hay. En segundo lugar, se carga con lo que hay. En tercer lugar, se encarga de lo que hay. Pero él avisaba, ojo, esto lo puede hacer cualquiera. Viene Coca-Cola, se hace cargo de que no hay máquina, se carga con ello y se encarga de que haya Coca-Cola. Nosotros, yo que viajo y que voy mucho a Centroamérica, gracias a Dios, cuando puedo, vamos. Hay una máquina Coca-Cola en el sitio más recóndito del universo, aunque no haya para comer, hay Coca-Cola. Pero decía Ignacio Ellacuría, todo esto, el secreto está en cómo hizo el buen samaritano las cosas. Con misericordia. ¿Sabéis que la palabra misericordia, miseri, cor cordis, y la terminación ia en latín, que es ir hacia los otros atravesando el corazón, pasándoles por el corazón? Esto es ser competente espiritualmente. Decidme que esto no se puede trabajar con las familias y con los chicos. Ser capaces de entender lo que tenemos delante, ser capaces de ponérnoslo encima y ser capaces de hacer que lo que nos hemos puesto encima llegue a cumplimiento y hacerlo con misericordia. Esto es ser competente espiritualmente. Y mirad, no voy a leer todo este texto, solo quiero que, mirad, los carismas que están vivos tienen en sus filas hombres y mujeres en los que se ve a Jesús. Y me bajo aquí abajo. En torno a ellos crece el Evangelio y en torno al Evangelio se organizan. Este texto de José María Arnaiz, que es un marianista ya mayor, a mí me encanta, me encanta. Toda la presentación la vais a tener porque yo el material lo voy a mandar, que lo he preparado para esta jornada, así que lo vais a tener. Me parece un texto muy bueno para nuestras comunidades poderlo trabajar. Y mirad, en último lugar, esperad, que no quiero equivocarme. Algunas apuestas que pueden ayudarnos o darnos algo de luz. Para tener esto en nuestras comunidades. Ahora todo el mundo vas a una casa rural y si no tiene wifi no la quieres. Vas a un hotel y si te cobran la wifi no quieres ir al hotel. Va la gente, yo soy encargado de una casa de espiritualidad de mis frailes, de los franciscanos conventuales en Madrid. Y hemos tenido que poner wifi porque la gente va de ejercicios y necesita la wifi. Digo, bueno, ¿a qué se conecta la gente? No, y en la capilla no hay wifi. No, es por si bajo un vídeo, pues te lo traes bajado de casa. Hay que tener wifi en todos los sitios hoy. Bueno, yo creo que lo que tenemos que tener es esto. Estar conectados a otra cosa. Mira, yo os propongo, primera cosa para nuestras comunidades, apostar por el despertar religioso. Los psicólogos decimos que se despierta lo religioso entre los 3 y los 7 años. Los que estáis trabajando con adolescentes y pretendéis que la pastoral entren de lleno, olvidaos. Porque un adolescente despierta muchas cosas, pero a la religión precisamente no. Se despierta a lo religioso cuando se tienen 3 años hasta 7 años como mucho. ¿A quién tenemos en nuestras comunidades escolares, educativas y evangelizadoras trabajando esto? ¿Estamos ayudando a los papás a trabajar esto con los chicos?
porque a veces somos los docentes los que no hemos despertado a lo religioso. En nuestros colegios la gente más joven está en infantil, que a veces son muchachas y muchachos, sobre todo muchachas que tienen 24 años, si no han despertado a la vida todavía casi. ¿Cómo van a haber despertado a esto? ¿Cómo van a ayudar a mis hijos a despertar a lo religioso? Segunda apuesta, educar la interioridad, pero no como una moda, sino como algo desde donde hacemos las cosas. Claro, si educo lo que va por dentro, van a salir cosas fuera. Tendré que hacer algo con lo que salga fuera. No es solamente aprender a respirar, aprender a hacer silencio. No, eso también. Pero ¿dónde me lleva esto? En tercer lugar, bueno, la interioridad tiene que ver con todo esto, tan de moda hoy. Yo allí en la casa de ejercicio estoy alucinando, porque viene gente de empresas a hacer retiro de silencio. Y se pegan de lunes a viernes sin decirse una palabra. Y por eso paga a la gente, por hacer silencio. Yo me he sacado el máster en Mindfulness y uno de los días a una de las chicas que daban las clases le digo, en un descanso, digo, ¿sabes que esto que acabas de explicar está en la segunda semana de los ejercicios ignacianos? Ah, sí, ¿y eso dónde lo puedo encontrar? ¿Está publicado? Claro, porque hemos hecho un batiburrillo de cosas de tradición nuestra y ahora le hemos puesto una palabra en inglés, porque poner en inglés es decisivo. Si ponéis una palabra en inglés os van a hacer caso seguro. Pero eso es de nuestra tradición cristiana, la interioridad. Leer a San Agustín, por favor. Si es un tipo genial, y es un tipo muy como nosotros, que se equivocó hasta decir basta, hasta que entró dentro y se encontró. Otra cosa, otra apuesta, educar en el compromiso por la justicia. De esto ya he hablado. Lo único que convierte el corazón de los seres humanos es tener en el corazón propio el corazón de otro, sentir con el otro. Aquella famosa frase de Óscar Romero, sentir con la Iglesia. Me acuerdo Carlos, amigo, que además de amigo de apellido, somos amigos de hace mucho tiempo, cuando le mandaron a Sevilla de arzobispo, cuenta que alguien, bueno, yo creo que con un poco de mala idea, le preguntó, ¿no? Bueno, ¿y qué va a hacer usted un castellano en Sevilla con tanto paso y tanta historia, tanta religiosidad popular? Y le contestó don Carlos, a mí no me han mandado a Sevilla a juzgar a la gente, sino a querer a la gente. Y a día de hoy es el arzobispo que cuando va a Sevilla se mueve media ciudad para verlo. Esa es la misión que tenemos. Recuperar la alegría y la celebración. ¿Qué celebraciones tenemos a veces? ¡Qué desastre! Y qué alejado de la vida todo alejadísimo de la vida. ¿Por qué no dejamos a los chicos que manden aquí? Sin hacer un circo de las cosas. Fomentar causas de responsabilidad en la misión de todos. ¿Qué lugar tiene cada uno en la escuela? Yo soy de los primeros que dicen que los padres en la escuela, lo mínimo. Los padres en su casa y en la escuela yo, que soy el educador de la escuela. Y hay entre medias un lugar, pero el lugar de entre medias está entre medias, no está ni aquí ni aquí. Ni yo voy a tu casa a decirte cómo educas a tus hijos, ni tú vienes a la mía a decirme cómo educo yo a tus hijos. Tenemos que encontrar el justo medio, y ese justo medio hay que trabajarlo, para no equivocarnos. Hay algunas AMPAs de algunos colegios que mandan más que la directora general. No, eso no puede ser. El AMPA tiene que ayudar y facilitar, no mandar. Y la dirección tiene que educar y acompañar, no mandar. En sexto lugar, volver a Jesús. Elvira, termino. Mirad, me voy a saltar la diapositiva siguiente, pero esta no. En el Congreso de Escuelas Católicas del 2011 hubo una religiosa que a mí me gustó mucho y dijo lo siguiente: es importante que trabajéis mucho en educación, que os preparéis más pedagógicamente, que seáis competentes, pero por favor no dejéis lo esencial. Poned a nuestros alumnos y alumnas en contactos con Jesús. Darles la oportunidad de aprender y disfrutar de esta relación y de volver a ella cuando lo deseen o lo necesiten en el camino de su vida. Este es el objetivo de nuestra tarea, queridos. No otro. Que tengan esto, lo que os decía al principio como previo. Lo que no se conoce no se echa de menos. Estos papás modernos que ven la sexta y también opinan que no, mi hijo no va a hacer nada de eso. Cuando sea mayor que lo decida por su cuenta. Melón.
Si no se lo has enseñado, ¿qué va a decidir? Decidirá sobre lo que vea, no sobre lo que no conoce. Entonces lo que hay que hacer es presentar la propuesta como algo muy potente. Esta me la salto. Esto tiene consecuencias. Y como quiero contar una cosa, la voy a contar. O no la puedo contar. Dice Elvira, ¿sí o no? Y si queréis, con esto termino. No tengo intención de agotar el tema. Hace unos años, el papá de unas amigas nuestras moría. Después de 5 o 6 años de un cáncer, de ese cáncer que se alarga y que te da tiempo a pensar cómo vas a morirte y a vivir en el otro lado. Era un hombre bueno, de esa gente que cuando ibas con él por la calle todo el mundo te paraba. Todo el mundo, a todo el mundo le había hecho algo bueno. Y el día de su muerte fuimos al tanatorio, estaba su mujer y nuestras amigas, sus hijas. Me llamó mucho la atención porque todos los tanatorios son iguales, una gran sala y luego la sala por si quieres pasar. Sobre la caja no había ni flores, ni luces, ni bombillas, ni tonterías varias. Solo había una cinta que ponía: las flores me las disteis en vida. Y en la sala anterior donde nos recibía su mujer y nuestras amigas, había cientos de cilindros de cristal llenos de flores. Él había dejado un escrito que puso su mujer allí en la sala y decía más o menos: durante toda mi vida recibí de vosotros el color y el olor de lo que erais para mí, y yo crecí. Dejadme que en el último momento de mi vida os devuelva parte de lo que yo ya voy a vivir en plenitud. Toda la gente que fuimos al tanatorio nos llevamos a casa un jarrón de flores. Toda la gente que fuimos al tanatorio. Eso es vivir y morir en la esperanza de Jesús. Y a esto tenemos que ayudar también a las familias y a los chicos en los colegios. Ahora sí que sí. Os he puesto aquí una frase de Santa Clara. Una de mis hijas se llama Clara, como buen franciscano. Santa Clara era concisa: mira, considera, contempla, imita. Aunque solo les dijéramos esto a los padres, pasad al colegio, practicar esto, a ver qué sucede. En segundo lugar, una frase del biógrafo de San Francisco de Asís, Tomás de Celano. Jesús en el corazón, en los labios, en los oídos, en los ojos, en las manos. ¿Por qué no practicamos esto con la gente? En vez de decirlo, que nos vean. Las palabras se las lleva el viento. Las obras cambian la vida de la gente. Y en último lugar, una frase de este señor que lo quiero con locura y con el que me escribo todos los meses, ahora con el secretario porque tiene un Parkinson que no le deja escribir. Pedro Casaldáliga: ser lo que se es, hablar lo que se cree, creer lo que se ora, vivir lo que se proclama hasta las últimas consecuencias. Ojalá, como educadores, estemos a la altura de estos deseos. Si os dais cuenta, al principio os enseñé esto. Estos días en casa con las niñas, y ayudado también de la única religiosa que queda en mi institución, os hemos hecho unas tarjetas donde hay una bombilla y un saquito de sal con una cosa que escribí el otro día. Ahora, cuando salgamos al descanso, os lo van a entregar. Si nos sirve para meterlo en nuestra Biblia, en nuestra agenda, en nuestro cuaderno y recordarnos: ¿a quién tengo yo que dar sabor hoy? ¿A quién tengo yo que iluminar la vida hoy? Pues bienvenido sea. Muchísimas gracias a todos. Creo que nos hubiera encantado seguir escuchando.